Amigos, mi nombre es Aníbal Mayer, dedicado a la enseñanza preuniversitaria aquí en el Perú, y vamos a hacer hoy día el examen de las preguntas de física del examen final del CEPREUNI 2018-2. Acompáñenme para ver las preguntas. La primera pregunta es la que tenemos acá. En la figura, esta que está aquí, se muestran dos superficies equipotenciales de una carga positiva. Vamos a recordar qué es una superficie equipotencial. Mira, una superficie equipotencial es esto: un conjunto de puntos donde todos los que están en esa región tienen el mismo potencial. De ahí puedo deducir entonces que el potencial de 2 debe ser igual al potencial del punto 3 y debe ser igual al potencial del punto 4. Esto que está aquí es otra superficie equipotencial donde hay un punto que hemos tomado 1, y este punto, por estar más cerca de la carga, debe tener un potencial mayor. Así que el potencial de 1 debe ser mayor que el potencial 2, que a su vez el potencial 2 será mayor que 3 y 4. El 5 está más cerca todavía, así que el potencial en 5 será mayor que el potencial en 1. Eso es lo que puedo deducir de la figura. No te olvides, una superficie equipotencial es una superficie donde todos los puntos tienen el mismo potencial. Entonces 2, 3 y 4, por estar en la misma superficie, tienen el mismo potencial. 1, por estar más cerca de la carga, tiene más potencial, y 5, por estar más cerca, tiene más potencial todavía. Entonces el potencial 1 es mayor que 2 y 5 es mayor que 1. Con esa información vamos a las respuestas. Me piden hallar el trabajo necesario, me piden verdadero o falso, sí. El trabajo necesario para desplazar una carga eléctrica del punto 1 al punto 2, dice si es mayor que el trabajo para moverlo de 1 a 3. ¿Cómo se calcula el trabajo, para que se mueva una carga de un punto A hasta un punto B? Cuando el trabajo, me piden el trabajo para mover una carga, y ese trabajo es realizado por un agente externo, en la teoría de campo se estudia esto, es la carga por la diferencia potencial final menos inicial. Esta es la expresión que siempre debo utilizar para poder calcular el trabajo realizado para mover una carga de un punto a otro. Es la carga por potencial final menos inicial, y este orden y esta forma de desarrollar es para el trabajo de un agente externo. Por si acaso, si te piden el trabajo del campo eléctrico, es este mismo resultado con signo negativo. Entonces necesito saber si el trabajo de 1 a 2 es mayor que el de 1 a 3. ¿Cómo sería? Por acá voy a poner el trabajo para llevar la carga de 1 hasta 2 por un agente externo. Sería la carga por la diferencia de potencial 2 menos 1. Y el trabajo para mover la carga de 1 hasta 3 sería la carga eléctrica por el potencial 3 menos el potencial 1. Si nosotros comparamos estas dos expresiones, la carga es la misma, el potencial 1 obviamente es el mismo, y 2 y 3, por la teoría que vimos en la parte de arriba, a ver si me acompañan por acá, el potencial 2 y el potencial 3 son iguales, porque el punto 3 y el punto 2, mira, están en la misma superficie equipotencial. Eso significa que estas dos expresiones son iguales, entonces no hay ningún trabajo que sea mayor. A esta primera proposición le vamos a poner entonces por acá, le vamos a poner, esta primera proposición es falsa. La segunda pregunta me dicen si se necesita realizar más trabajo para llevar una carga eléctrica del punto 3 al punto 2 que del punto 3 al punto 4. En el caso del punto 3 y el punto 2 y el punto 3 con el punto 4 podemos aplicar la misma expresión. El trabajo para mover una carga de un punto A a un punto B sería la carga por la diferencia de potencial final menos inicial. Este siempre es el trabajo de un agente externo. Cuando lleve del punto 3 al punto 2 tendría que ser así, potencial 2 menos 3, y cuando lleve de 3 a 4 será potencial 4 menos 3. Pero el 3, el 2 y el 4, ¿qué cosa tienen de característica? Vamos a revisar un ratito acá arriba. El punto 2, el punto 3 y 4 tienen el mismo potencial. En esta figura, mira, llevar la carga del punto 3 al punto 2 o del punto 3 al punto 4 va a ser en ambos casos la diferencia de potencial 0. El punto 3 y el punto 2 es el mismo potencial, la diferencia sería 0, y de 3 a 4 también es 0. Quiere decir que los dos trabajos son 0. Entonces, de aquí podemos concluir que el trabajo realizado para llevar la carga del punto 3 al punto 2 sería el mismo que del punto 3 al punto 4, y eso es igual a 0. Por lo tanto, esta proposición
sería para nosotros una proposición falsa. Finalmente, me preguntan si el potencial en el punto 5 es menor que en el punto 2. Para eso tengo que recordar la fórmula de potencial eléctrico para una carga puntual, que es así: la constante de Coulomb K por la carga que crea el campo dividido entre la distancia entre el punto y el campo. Nosotros vamos a notar que la carga y la constante K son constantes, ¿no? La carga siempre es la misma, y entre la diferencia entre el potencial y la distancia la relación es inversa. Eso significa que cuanto más lejos está, menos potencial tiene. Para saber si en el punto 5 es menor que en el punto 2, tendría que ver si el punto 5 está más lejos. Si nosotros regresamos a la gráfica, vamos a darnos cuenta que el punto 5 está más cerca de la carga que el punto 1. Por lo tanto, el punto 5 va a tener al contrario más potencial. Al estar a menor distancia, el potencial es más alto. Por lo tanto, regresando a la expresión, nos dice el potencial eléctrico en el punto 5 es menor que en el punto 2. En el punto 1, la respuesta sería falso. El potencial es mayor. El punto 2, el punto 3, el punto 4 están más alejados que el punto 1 todavía. Entonces, al estar mucho más lejos, tienen menor potencial. 5, que está más cerca, tiene que tener mayor potencial. Por lo tanto, la respuesta sería falsa. El punto 5 no es menor, sino es mayor su potencial. Vamos a la pregunta número 2. En el circuito dice que el amperímetro ideal marca 3 miliamperes. Este amperímetro se refiere, marca 3 miliamperes, y me piden la potencia disipada en el circuito. Bueno, vemos este circuito. Acá tenemos una batería. A los potenciales en los extremos de la batería le voy a poner una letra A y B. Me doy cuenta que no hay nada, ningún elemento conectado en el cable, entonces el potencial va a ser el mismo A para un lado, A para el otro. Acá sería B, el mismo potencial. Y para este lado tengo un amperímetro, pero como es ideal, ese amperímetro ideal es equivalente a un cable que no tiene nada, entonces el potencial sería acá en el extremo B también. Esto me permite darme cuenta que la resistencia de 2 kilo ohm y la de 4 tienen la misma diferencia de potencial, está conectada entre los mismos puntos. Entonces quiere decir que estas dos están en paralelo. Es muy importante recordar que están en paralelo. Si están en paralelo, vamos a ver que la corriente en ellos va a ser inversamente proporcional a las resistencias. Eso se demuestra así. Vamos a ver por acá esta expresión. Voy a recordar la definición de resistencia, que es diferencia de potencial sobre corriente. La diferencia de potencial es la misma para los dos porque están conectados en paralelo. Entonces, la resistencia con la intensidad de corriente van a ser inversamente proporcionales. IP inversamente proporcional. Inversamente proporcional quiere decir que a más resistencia debe haber menos corriente, inversamente proporcional. Entonces, vamos al circuito. Como esta batería, la raya larga es el polo positivo, la corriente debe salir de esta forma, sale una corriente de polo positivo. Esa corriente se divide en dos. Esta corriente se divide en dos, y la corriente que va por esta resistencia de 2 kilo ohm y que pasa por toda esta rama y que pasa por este amperímetro, dice el problema que es 3 miliamperes. ¿Cuánto será la corriente que va por la de 4? Entonces, si tengo el doble de resistencia, debo tener la mitad de corriente, porque la relación, recuerda, es inversamente proporcional. Si es inversa, al tener más resistencia debo tener menos corriente. Por primera ley de Kirchhoff, si acá tengo 1,5 y acá tengo 0,3, la corriente que va por aquí es 4,5 miliamperes. La forma más sencilla de calcular esto es la siguiente. Primero podemos calcular esta diferencia potencial o voltaje. Lo puedo hacer así. La diferencia potencial sería I por R, despejando la misma expresión. Y como ambas están en paralelo, tienen la misma diferencia potencial, así que lo puedo calcular con cualquiera de ellas. Acá está mucho más fácil. La intensidad vale 3 miliamperes, la resistencia vale 2 kilo ohm, al multiplicar te sale 6 voltios. Esa sería la diferencia de potencial de esta fuente. Esta fuente tiene entonces 6 voltios. Luego, voy a razonar así, me piden la potencia disipada, que sería lo que se ha gastado en las resistencias. Es cierto que se puede calcular cuadrado de corriente por resistencia, calcular en cada uno y de sumar los dos, pero es más sencillo si lo hace de esta forma. Lo que se gasta en las resistencias tiene que ser igual a lo que se entrega en la batería por conservación de energía.
es más fácil calcular la potencia disipada igualando la potencia entregada, que sería la diferencia de potencial de la fuente por la corriente. La fuente entrega 6 voltios, la corriente es 4,5 miliamperes y entonces esto te sale 27 miliwatts. En la pregunta número 3 tenemos un alambre de cierto material que tiene longitud L. Este problema quiero comentar, ya ha venido antes en examen de la UNI y la longitud de aquí debería ser 2L. Ahorita te voy a explicar por qué. Debe ser un alambre de longitud 2L, resistencia R. Con este alambre se forma una espira rectangular de dimensiones, ¿no? De dimensiones X y L menos X. ¿Por qué tendría que ser 2L? Acompáñame antes de seguir con la gráfica acá. Si este fuera el alambre y las dimensiones fueran X y esta fuese L menos X, entonces la longitud de todo el alambre sería L menos X más L menos X más X y más X. La suma o la longitud de todo el alambre tendría que ser 2L. Entonces vamos a hacer esa corrección. El alambre debe tener 2L, la resistencia R, y se forma esta espira rectangular con dimensiones X y L menos X. A continuación dice que aplicamos un campo magnético perpendicular al plano de la espira y que va a variar a razón, ¿no? En una razón constante. Y me piden cuál sería el gráfico que mejor representa la corriente versus X, que es la dimensión que está acá arriba, siendo Y la corriente que circula en el alambre. ¿Cómo puedo hallar la corriente que circula cuando el campo magnético, este campo magnético que está por aquí, empieza a variar en esta región? Aquí me tengo que acordar que este tema es Faraday. Para calcular la corriente lo tengo que hacer así. La corriente sería la FEM que se induce cuando varía el campo magnético en un conductor entre la resistencia. ¿Cómo se calcula la FEM? La FEM se calcula así: número de espiras por la variación de flujo entre el tiempo. Esto se toma en valor absoluto sobre la resistencia. Esta diferencia de flujo también se puede desdoblar de esta forma. Por aquí, acompáñame, como el flujo es V por A y el área no está cambiando porque el área de esa espira es una área fija, entonces el único que varía es el campo magnético. Yo puedo factorizar el área y me quedaría así. Me quedaría el área que multiplica la variación del campo magnético entre el tiempo. Y tomamos, ¿no?, su valor absoluto, todo dividido entre el valor de R. De aquí entonces podemos nosotros decir que la corriente tendría esta forma. Mira, la corriente sería número de espiras, el área, este cociente es dato del problema, el ejercicio dice que esto es una constante y le han llamado alfa, y todo esto lo divido entre R. Finalmente voy a introducir el valor de X así. La corriente entonces sería, voy a poner primero el número de espiras, que sería 1, alfa, que es la variación de V, que es una constante, dividido entre R, y el área de esta región sería la base, que es X, la altura, que es X, por la base, que es L menos X. Me piden cuál sería la gráfica de esta expresión. En este problema, como en todos los exámenes de admisión, obviamente tenemos alternativas y sería bueno mirar las alternativas que son las que nos dieron en el examen. Tenemos estas alternativas, ¿no? Una curva, una parábola, una línea recta, una recta así, todos hasta L, una curva para arriba, es como una media parábola y una media parábola. ¿Cuál de estas sería la respuesta? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Mira, en esta expresión lo que voy a hacer es desarrollar el X, lo voy a introducir y me voy a dar cuenta que el valor de X está elevado al cuadrado. Si yo quiero graficar la corriente, voy a poner acá la corriente versus la variable X, y la variable X tiene exponente 2, quiere decir que la gráfica tiene que ser una parábola. Tiene que ser una parábola. Y la parábola tendría que tener estas características. Voy a graficar la corriente versus X. Primero, que la parábola, por el coeficiente de X ser negativo, tendría que mirar hacia la parte de abajo. Y la gráfica, entonces, si es una parábola y mira hacia abajo, la gráfica más adecuada tendría que ser esta. Cuando estamos en el punto 0,
dale valor x0, la corriente se hace 0, estamos en esta posición, y cuando x se hace L, mira, x se hace L acá y L acá, L por L cuadrado, L al cuadrado al restar te da 0, la corriente vuelve a ser 0. O sea que la alternativa correcta sería la alternativa A, sería esa gráfica. Muy bien. Pregunta número 4, no vamos a la número 4, dice: se hace incidir desde el vacío un rayo de luz con una frecuencia de 6 por 10 a la 14, vamos a imaginar que este es el rayo de luz, y este rayo de luz, si te dicen que viene desde el vacío, entonces tenemos el índice de refracción del vacío igual a 1. Me dicen que la frecuencia de esta radiación es 6 por 10 elevado a la 14, y hay que recordar que cuando la luz pasa a otro medio, la frecuencia no tiene por qué cambiar. La frecuencia va a ser una constante en cada onda electromagnética. La frecuencia es una de las características que tiene la onda, que no varía así le pase cualquier cosa a la onda, así se refleje, se refracte o otros fenómenos, la frecuencia va a ser constante. Dice que incide en la superficie plana de este material con un ángulo de 60, el ángulo de incidencia es 60, el ángulo siempre se considera de incidencia con la normal. El rayo refractado hace un ángulo de 45 respecto a la normal, estos son los datos que me dan, y me piden cuánto es la longitud de onda acá, en este rayo. Bueno, pienso rapidito así, me acuerdo que velocidad es lambda por F, tengo la frecuencia en este medio que es la misma. Para calcular lambda me faltaría la velocidad. ¿Cómo puedo calcular la velocidad aquí? Entonces, para calcular la velocidad lo puedo hacer de esta manera. Yo me acuerdo que el índice de refracción es la velocidad de la luz en el vacío llamada c entre la velocidad de la luz en el medio. Podría calcular primero el índice de refracción y después con el índice irme a calcular recién la longitud. Para calcular el índice, mi primer paso sería el siguiente. Podría poner... Primer paso, aplicar ley de Snell. N1 por el seno del ángulo de incidencia, que en este caso es 60, sería igual a N2 multiplicado por el seno de 45 grados, que es el ángulo de refracción. N1 vale 1, el seno de 60 es raíz 3 sobre 2. N2 sería la velocidad de la luz en el vacío, que es 3 por 10 a la 8. La velocidad 2 es la que queremos calcular y el seno de 45 sería raíz de 2 sobre 2. Voy a despejar primero la velocidad 2, esto se cancela y te quedaría así 3, acá te quedaría 2 tercios por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Una vez que tengo la velocidad, esta velocidad la puedo desdoblar de esta forma, sería la longitud de onda por la frecuencia. Recuerda que la frecuencia no tiene por qué variar. Entonces, reemplazando me quedaría así. La longitud de onda que quiero calcular por la frecuencia, que sería 6 por 10 elevado a la 14. Y esto sería 3 por 2 tercios raíz cuadrada por 10 elevado a la 8. Bien, despejamos lambda 2 entonces. Acá te queda 2 que pasa a dividir, esto es aproximadamente 0,8, dividido sería 0,4 aproximadamente, y al momento de pasar, te dice la 14 por el otro lado, te quedaría 10 a la menos 6 metros, que es micrómetro. 0,4 micrómetro sería la longitud de onda. Vamos a la pregunta 5, dice que en la figura se muestra la posición de un objeto frente a un lente convergente. Vamos a dibujar el objeto por acá, un objeto pequeño. En la gráfica vino muy pequeño el objeto. Dice que el objeto está ubicado a una distancia P. A ver, vamos a suponer la distancia del objeto hasta el lente que sea una distancia P. Y dice que la imagen está a una distancia 3P. Entonces me tengo que imaginar así. Para que la imagen sea 3P, el tamaño también debe ser el triple, debo acordarme qué pasa en los lentes convergentes. Cuando un objeto está muy lejos, más atrás del doble de la distancia focal, la imagen aparece aquí, en esta región, entre el foco y doble distancia focal, más pegado al foco. Cuando se va acercando el objeto, la imagen se va alejando. Cuando llega al doble, está en el doble también la imagen.
y cuando se acerca un poco más el objeto, la imagen empieza a crecer, se empieza a hacer de mayor tamaño. Cuando llega al foco desaparece la imagen, ¿no? Y después cuando llega a esta región aparece en la zona virtual. Si me dicen que el objeto tiene una imagen de triple tamaño, tiene que estar en esta región, entre doble de foco y la imagen más o menos tiene que ser de esta forma. Luego el problema dice que si deseo que la distancia de la imagen sea 3 medios de P, o sea, quiero que la imagen se reduzca, mira. Quiero que la imagen deje de ser 3P y la imagen ahora esté así. Si quiero que la imagen esté a una distancia de 3P medios, esté más cerca, entonces el objeto, debo darme cuenta, el objeto tiene que irse más atrás. El objeto tiene que alejarse, tiene que irse más atrás. Entonces la distancia objeto o la nueva distancia objeto es la que quiero calcular. ¿Cómo puedo hacer para calcular esto? Bueno, me acuerdo de esta expresión, la inversa de la distancia focal es la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen. Como siempre tenemos el mismo lente, tengo la distancia focal que es la misma, eso no ha cambiado, lo único que varían son distancia objeto e imagen. Entonces voy a reemplazar de esta manera. En el primer caso, la distancia objeto vale P. A ver, para el primer caso, la inversa de distancia focal sería así, 1 sobre P. La distancia imagen sería 3P. En el segundo caso tengo la misma distancia focal y ahora la nueva distancia objeto es lo que quiero calcular y la distancia imagen es 1 sobre 3P medios. El 2 puede subir al numerador de esa manera. Entonces, en el primer caso tengo esto, en el segundo tengo esto, estas dos expresiones deben ser iguales. Bueno, despejamos el valor de X. Esto te puede quedar de esta manera, multiplicamos por 3 arriba, me quedaría 4, paso a restar, te quedaría 2 y entonces te quedaría así 2 sobre 3P. Despejando X, quedaría entonces 3P medios como la distancia objeto. Eso sería la respuesta. En la pregunta número 6, este es uno de los problemas que a mí particularmente no me gustan mucho porque son muy operativos. No es muy difícil la idea. Me hablan de un reloj de péndulo que está calibrado a una temperatura de 20, eso debo interpretar como que mide correctamente el tiempo a 20 grados Celsius y este péndulo de hecho dice de un latón y cuando se calienta a 30 grados Celsius en 12 horas me preguntan si se adelanta o se atrasa. Entonces, ¿qué pasa cuando se calienta? Bueno, cuando tú calientas el latón se va a dilatar mediante un constante de dilatación, entonces al crecer, al tener más longitud, el periodo debe variar. Para esto tengo que acordarme cómo se calcula el periodo de un péndulo, que sería de esta manera. Sería 2pi, que es una constante numérica, raíz cuadrada de L sobre G. Vamos a plantearlo de esta manera. A 20 grados se supone que está bien calibrado, entonces vamos a suponer que a 20 grados el periodo es 1 segundo exactamente de ese péndulo, está bien calibrado. Ahora lo puedes calibrar a 2, al número que quieras, pero vamos a suponer que sea 1. Y entonces me quedaría así, 2pi, esta es la longitud inicial a 20 grados Celsius, dividido entre G. Si lo caliento a 30 grados, va a haber un segundo periodo, voy a tener 2pi, y aquí lo que ha variado va a ser la longitud. La nueva longitud sería así. La longitud cuando se calienta va a ser de esta manera, 1 más alfa delta de T. Al tener más longitud, porque alfa es positivo, al tener más longitud lo que va a pasar es que el periodo va a crecer. Entonces ya no va a marcar el segundo, sino se va a demorar más en marcar el segundo. Los segundos es como si fueran más grandes y entonces eso quiere decir que se va a ir atrasando, se va a atrasar. ¿Cómo puedo calcular el atraso? Entonces lo primero tendría que calcular cuánto es este periodo 2. Para eso puedo dividir miembro a miembro las expresiones, me quedaría así. 1 sobre T2, se va 2pi, se va L sub 0, se va G y te queda de esta manera 1 sobre 1 más alfa variación de temperatura. De aquí voy a cruzar en aspa y me quedaría que el periodo 2 es igual a la raíz cuadrada de 1 más alfa es 20 por 10 a la menos 4 y el cambio de temperatura es de 20 a 30, a ver si me acompañas un ratito para que los amigos que observan recuerden, de 20 grados varía a 30 grados Celsius, entonces la variación, vamos a regresar por acá, sería de 10.
Operamos esta expresión y el periodo 2 nos quedaría así. Raíz cuadrada de 1, ¿no? Coma 0, acá te quedaría 10 a la menos 4, quedaría 2 ceros más, quedaría así, 0,02. Esa raíz hay que operarla, 0,02. Sacando la raíz cuadrada de ese resultado, esto nos va a quedar algo así, nos va a quedar esta expresión, así nos va a quedar. Esto tenemos que ponerlo en la calculadora para que te salga esta expresión. Y este sería el periodo 2. Es un periodo ligeramente mayor al que teníamos originalmente, ligeramente mayor. Eso quiere decir que la variación es muy pequeña. La variación es muy pequeña. Vamos a hacer una corrección aquí. El dato es 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Hay que tener cuidado con ese dato. Es 10 a la menos 6 el dato original. Acá te queda 10 a la menos 4 y entonces esto te queda así, 0,0002, así te queda, 0,002. Y sacando raíz en una calculadora científica, justamente sale este resultado, sale ese número. Y entonces ahora empezamos con la solución, que sería así. ¿Cuánto es el atraso? Entonces vamos a poner el atraso. El atraso tiene que ser la diferencia de esos periodos. La diferencia entre esta cantidad y el 1 que teníamos originalmente, la diferencia me va a salir 3 sobre 2001. Este es el atraso, y lo vamos a plantear así. Este sería el atraso por cada segundo. En un segundo de tiempo transcurrido en un periodo, este sería el atraso. La pregunta es ahora, ¿cuánto sería el atraso? ¿Cuánto sería el atraso? Poner acá un X, esto es lo que quiero calcular, en un intervalo de 12 horas. Cada hora tiene 3.600 segundos. Entonces, en este intervalo de segundos tendría que calcular el valor de X. Bueno, la respuesta, multiplicando todo esto, te va a salir 4,3 segundos. Obviamente es un poquito operativo, pero la idea del problema no es muy difícil. Tienes un periodo de un segundo que se supone está bien calibrado, un periodo que cambia porque se ha modificado la longitud, y dividiendo miembro a miembro podría calcular cuánto es el nuevo periodo. La dificultad es operativa, no es una dificultad de planteamiento, y una vez que ya tienes el atraso por cada segundo, que sería la diferencia de este periodo 2 con 1, esta cantidad menos el 1, por cada segundo tienes ese atraso, en 12 horas, tendría que pasar a segundos 12 por 3.600, ¿cuánto sería el atraso? Y la respuesta es 4,3 segundos. Finalmente vamos a la pregunta 7, dice que tienes un sistema termodinámico, como se supone que este es un sistema que está experimentando este proceso cíclico, este proceso se puede tomar como uno solo, podría decir también que hay dos procesos, ¿no? Hay uno y hay un dos, cualquiera de ellos tendría sentido. Me piden la verdad o falsedad de estas proposiciones. A ver, el primer caso me dicen si durante un ciclo completo, o sea, supone que hago todo el ciclo completo, el sistema realiza trabajo neto sobre el entorno o no. Aquí debo acordarme que cuando tienes un ciclo, esto vamos a verlo como un ciclo, tienes un ciclo que tiene el sentido así horario. Entonces el trabajo neto que se está realizando aquí, el trabajo neto es positivo. Cuando el ciclo tiene un sentido así antihorario, entonces el trabajo desarrollado en ese ciclo es negativo. De repente alguien quiere recordar o saber por qué se asigna eso de más menos. Entonces voy a hacer un pequeño borrador, a ver por acá si me acompañas un ratito. Vamos a hacer un pequeño borrador por acá. ¿Por qué en un ciclo el sentido horario sería positivo y el sentido antihorario sería negativo? Mira,
Razonas así. Dale una forma conocida, dale por ejemplo la forma de un rectángulo. Si tú quieres calcular el trabajo neto en este ciclo, el trabajo neto sería la suma de los trabajos en cada uno de estos procesos. En los verticales no hay trabajo porque no hay área debajo. En la parte de abajo tienes un trabajo negativo porque está disminuyendo el volumen, se está comprimiendo. Esta región que está con rayitas sería negativa. Y la parte superior, que desarrolla también un trabajo, voy a darme cuenta que se está expandiendo, el volumen está creciendo. Entonces todo esto sería el trabajo positivo porque está expandiendo. Si tú comparas el trabajo positivo con el trabajo negativo, te das a dar cuenta que el trabajo positivo es mayor. Entonces, cuando tú veas un ciclo que va así en sentido horario, cuando la parte superior vaya así de izquierda a derecha, el trabajo neto, al sumar estos trabajos, va a salir siempre positivo. Por esa razón, entonces, se puede generalizar. Todo ciclo en sentido horario es positivo. Entonces, cualquier forma que tenga, vamos a la figura, si tuviese esta forma, ¿no? Entonces, la parte superior, que va de izquierda a derecha, quiere decir que el trabajo positivo sería mayor. En general, el trabajo positivo será entonces, pero el trabajo sería positivo cuando el sentido es horario y negativo cuando es antihorario. Si me piden todo el trabajo realizado, el trabajo neto de todo este ciclo, y yo sumo estos dos trabajos, voy a darme cuenta que el trabajo positivo es mayor que el negativo. Entonces acá, donde durante un ciclo completo el sistema realiza un trabajo sobre el entorno, tendríamos lo siguiente. El trabajo total, el trabajo neto sería así. Sería el trabajo en el ciclo 1 más el trabajo en el ciclo 2. Como este trabajo es mayor y él es menor, al sumar el positivo o negativo, el resultado va a ser positivo. ¿Qué significa hacer un trabajo positivo? Que el gas se expande y hace un trabajo sobre el entorno. Por lo tanto, la respuesta a esto es verdadero. En la segunda proposición me preguntan si las variaciones de energía interna en los dos ciclos, en el 1 es mayor que en el 2. Aquí tengo que acordarme, vamos a regresar un ratito a la figura nuevamente. Cuando tú tienes un ciclo y regresas al mismo estado, la variación de energía interna, que solo depende de la temperatura, siempre va a ser cero. En todo ciclo, la variación de energía interna es cero porque, a ver un borrador de acá, la variación de energía es final menos inicial. Si al inicio y al final tienes la misma energía interna, entonces la variación tendría que salir de cero. Por lo tanto, en todo ciclo, cuando regresas al mismo punto, siempre vas a tener variación de energía interna cero. Entonces vamos a poner acá, la variación de energía interna en el proceso 1 debe ser igual a la variación en el proceso 2 y esto es cero. Entonces esta segunda proposición es falsa. Y finalmente me piden si durante el proceso el sistema cede calor neto al entorno. Para poder saber si el calor es positivo o negativo hay que recurrir a la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos dice que el calor es igual al trabajo más la variación de energía interna. Voy a trabajar con todo el ciclo, ¿no? Con todo el ciclo, y entonces vamos a decir así, en el ciclo el trabajo es, la variación de energía interna es nula, es cero.